Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. Les saludamos en el nombre del Señor y se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet, mi hija y mi esposa. Gracias a Dios por ellas. Vamos a hacer una oración para continuar con este tema que comenzamos el sábado, hermanos, que le hemos puesto de lo terrenal a lo celestial. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Tú sabes perfectamente, Señor, que sin tu ayuda nosotros no podemos, Señor, hablar tu palabra. Requerimos tu auxilio, la presencia de tu Espíritu Santo, y Señor, reconocemos nuestra dependencia total de ti. En el nombre de Jesús, danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, pero también, Señor, envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos entender tu palabra. Muchas gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a avanzar en el tema. Yo sé que no podremos terminar un tema, ¿verdad?, en 3, 4 servicios o en 4 transmisiones, pero con la ayuda del Señor pues vamos a tratar de explicar lo poco que el Señor, que hemos entendido, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Aquí hemos presentado un tipo de esquema de los 5 niveles que existen. Hay 5 niveles y este es el nivel debajo de la tierra, que se llama inframundo, el nivel terrenal, que es en la tierra, en la superficie de la tierra, el nivel espiritual, hermanos, que es un nivel al que nosotros tenemos que accesar, que debemos llegar para que nosotros podamos, hermanos, avanzar hacia lo celestial. Y lo celestial es el número 4. El número 5 es más allá de los cielos. Entonces usted lo puede ver aquí en su pantalla, hermanos, que de lo terrenal tenemos que llegar a lo celestial. Pero para llegar a lo celestial primero tenemos que, por eso están estas flechas aquí, primero tenemos que subir a lo espiritual. Y para poder subir a lo espiritual tenemos que destruir lo terrenal que hay en nosotros. Pero debo decirles esto, hermanos, que no lo hemos comentado, que lo terrenal no solamente, ¿verdad?, bueno, es lo malo, el pecado, no me puedo acomodar, el pecado que hay en nosotros. De manera, hermanos, que eso es lo que tenemos que destruir en nosotros, porque hay cosas terrenales que son buenas. Incluso en el inframundo hay cosas buenas. En el inframundo, en el mundo de los muertos, está el paraíso o el seno de Abraham, y está lo malo, ¿verdad?, que está el infierno. Está otras cosas que ya estuvimos platicando estos días. Y en lo terrenal también hay cosas buenas, materiales, y hay cosas que son terrenales también, pero que son buenas. Pero lo que se refiere en la Biblia de hacer morir lo terrenal son aquellas cosas negativas, malas, que no nos permiten desarrollarnos, que no nos permiten subir al siguiente nivel, que es el nivel de lo espiritual, donde también debemos tener mucho cuidado, ya que en lo espiritual también hay cosas negativas, también hay cosas que están mal, hermanos, y que debemos nosotros tener el cuidado, pues, de ver de qué manera estamos viendo esta palabra, o estamos recibiendo esta palabra. Entonces tenemos que accesar a estos niveles de lo terrenal. Si alguien muere, hermanos, tiene que ir al inframundo, ¿sí? Sea que haya sido una persona cristiana, ministrada, redimida, y que esa persona va al seno de Abraham, al paraíso. Pero también, hermanos, si no, pues tendrá que ir al infierno. Y de ahí, entonces, hermanos, el cuerpo queda en la tierra, en el sepulcro. El espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Entonces, hermanos, de alguna forma nosotros tenemos que estar en esos niveles. Pero para que lleguemos al cielo, hermanos, o a los cielos, necesitamos subir de lo terrenal a lo espiritual. Y es lo que hemos estado hablando. Bien, necesitamos destruir lo terrenal. Y para destruir lo terrenal yo les he presentado, hermanos, gracias, me hacía falta. Gracias, hermano. Salud. Entonces, hay por lo menos 12 herramientas, 12 instrumentos que el Señor nos da, nos ofrece, hermanos, y que están a nuestro alcance para que nosotros podamos destruir lo terrenal negativo, lo terrenal malo que hay en nosotros. La fe, el arrepentimiento, nacer de nuevo, bautismo en agua, discipulado, la ministración, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso hablamos ayer. Entonces, y luego de eso sigue la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la gracia, velar y orar y la Santa Cena. Estas, llamémosle herramientas, estos instrumentos que el Señor nos ofrece, son para que nosotros destruyamos lo terrenal, lo carnal, lo mundano, lo malo que hay en nosotros y que se nos fue transmitido por herencia, hermanos, y también, hermanos míos, porque Adán y Eva pecaron, pues, y se fue transmitiendo a cada ser humano. Entonces, comencemos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura en el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18 en la Biblia, lenguaje sencillo, nos dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Miren lo que estamos leyendo, hermanos, en esta versión Biblia lenguaje sencillo. Debemos permitir al Espíritu Santo, y esto tiene que ver, hermanos, con la voluntad. El Espíritu Santo no nos va a obligar a nosotros a hacer algo que no queremos. El Espíritu Santo, hermanos, ocupa la voluntad nuestra para que Él haga su voluntad. Por eso dice: permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene, mire, y los controle, los dirija, los enseñe, los guíe. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero cuando dice hijo de Dios no significa que entonces los que no se dejan guiar pero ya aceptaron a Cristo, porque hay gente que aceptó a Cristo pero no se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces esos no son hijos. No, sí son hijos, pero son inmaduros. Y ese verso que les acabo de mencionar, si usted lo quiere investigar, hermanos, usted va a encontrar que lo que está diciendo ahí es que los que son hijos maduros son aquellos que son guiados o se dejan guiar por el Espíritu Santo. En otras palabras, de acuerdo a este texto, se dejan llenar por el Espíritu Santo y se dejan controlar por el Espíritu Santo. Y controlar no me refiero a que cuando están cantando mueven las manos así no, eso no. Me refiero en la vida diaria. Me refiero, hermanos, a la manera de conducirse, a tener el control del carácter, de la voluntad. A eso es lo que me refiero. Entonces, mire, vamos a leer otra versión. La Biblia DA, en Efesios 5:18, dice: no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control,
En cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj. Permanezcan llenándose. ¿Con qué? Con el Ruaj. Ruaj es Espíritu Santo. Permanezcan llenándose, manténganse diariamente, a cada momento, llenándose del Espíritu Santo. No es una sola llenura, es una llenura constante, diariamente. Debemos estar viviendo en la presencia del Espíritu de Dios, en la presencia del Señor, así como Samuel, hermanos, que dice la Biblia que el Señor lo levantó como un gran profeta, hermanos, pero es que Samuel, ¿dónde vivía Samuel? Samuel no estaba en el lugar atrio ni en el lugar santo, dormía en el lugar santísimo, en la presencia del Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para erradicar, para sacar de nosotros, hermanos, la mentalidad y la manera de conducirnos terrenal. La mentalidad y la manera de conducirnos mundana. La necesitamos, hermano. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo es que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Hemos luchado, hemos batallado solos muchas veces y no hemos pedido el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos con el Espíritu Santo a obedecerle. Yo le aseguro que si nos dejamos llenar y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, usted no se va a quedar en su casa los domingos, usted se va a venir al discipulado los miércoles, usted se va a conectar y va a agarrar todos los días su Biblia y va a estudiar y va a orar. Y hermanos, usted va a tratar de predicarle a otros de Cristo. Usted no va a hacer más que lo que el Espíritu Santo le guíe. Y va a ser mucho más que bendecido. Bueno. Definitivamente, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer morir lo terrenal. Amén. Bien, entonces, otro instrumento y otra herramienta que necesitamos y que debemos tomar muy en cuenta, hermanos, para hacer morir lo terrenal en nosotros, para destruir lo terrenal en nosotros, es la palabra de Dios, predicada y enseñada. La palabra de Dios revelada, el rema. Mire, Juan capítulo 6, verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. ¿Eso qué significa? Hermanos, que la palabra del Señor tiene vida. La palabra del Señor, hermanos, penetra hasta nuestro espíritu. Por eso es importante e insisto siempre, hermanos, conéctese. No deje de escuchar la palabra de Dios, pero no con cualquier predicador. Si usted está bajo esta cobertura, usted debería estar conectado ahora. Usted debería estar los miércoles en el discipulado. Usted debería estar los viernes en las predicaciones por las casas. Usted debería estar los domingos en los cultos. Porque la palabra que el Señor nos da, esa palabra, hermanos, son espíritu y son vida. Amén. Entonces mucha gente, hermanos, empieza a morir. Se desalienta, se desanima. ¿Por qué? Porque ha dejado de escuchar la palabra, ha dejado de alimentarse. Yo le diría algo: si usted dejara de comer por lo menos 3 días, yo estoy seguro que usted, hermano, se debilitaría. Usted se debilitaría. Cualquier ser humano que pase 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hermano, mucho tiempo sin comer, va a morir. Y es lo que pasa con mucha gente.
La palabra, hermanos, viene a vivificarnos, viene a fortalecernos. Mire cómo dice acá 2 Corintios 3:6, y Dios, en la versión oro, es el que asimismo nos ha hecho idóneos o capaces para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra de la ley, sino del Espíritu, porque la letra solo mata, mas el Espíritu vivifica. Pues hay gente que lee la Biblia y la quiere entender literalmente, la quiere entender con su propia inteligencia, pero se requiere la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos ver la revelación que hay en la palabra del Señor y para que esa palabra haga efecto en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero donde yo quiero centrarme, hermanos, porque aquí hay mucho material para explicar, pero en las letras azules, no sé si se alcance a ver azul allá, pero dice: y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, hermanos, corta. La palabra de Dios nos ministra, pero ¿cómo? Nos circuncida. Mire que la circuncisión era cortar la carne, hermanos, del prepucio de los varones. Ahí en Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pero acá, hermanos, para el pueblo de Israel era literal. Para nosotros es de forma espiritual. Tenemos que permitir que el Señor circuncide nuestro corazón. ¿Y eso qué es? Cortar lo carnal, lo terrestre o lo terrenal en nosotros. Lo mundano, lo pagano, lo sucio, aquello que nos contamina. Romanos 2:29, hermanos, dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión, dice, es la del corazón en espíritu, no en letra. La circuncisión, hermanos, es la del corazón. Necesitamos circuncidar el corazón. De nada serviría, ¿verdad? Como dijo el Bronco, este señor de Monterrey, que cuando fue candidato a la presidencia de México, que le preguntaron qué iba a hacer con los ladrones, con los que robaban. Le iba a tumbar la mano, dijo. Pero de nada sirve tumbarle la mano a alguien que es ladrón, sino lo importante es que cambie su corazón, porque si cambia su corazón, hermanos, si el Señor corta el paganismo, corta lo terrenal, corta lo ambicioso del corazón, hermanos, porque del corazón es donde sale todo lo malo. Por eso hay que circuncidar el corazón. ¿Y con qué se va a circuncidar, hermanos? Con la palabra, la espada de la palabra. A veces no nos gusta, es muy fuerte lo que habla el predicador o el pastor. Pero esa palabra es para circuncidarnos, para cortar aquello que no le agrada al Señor, para podar, hermanos, aquellas cosas que el Señor no ha sembrado en nosotros. Hechos 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Mire qué tremendo. Aquí lo que les está diciendo es paganos, gente terrenal, mundana, pero de corazón y de oídos. Entonces hay gente, hermanos, dentro de las iglesias que aunque traigan falda larga y no usen cosméticos, no usen accesorios, si el corazón no está circuncidado, son cristianos tal vez, pero no han cortado con lo terrenal, no han destruido el paganismo en su vida. De nada sirve la exterioridad, porque lo importante, hermanos, es que se circuncide el corazón, pero también el oído. Por eso cuando oramos
A veces decimos, Señor, danos oídos circuncidados para entender tu palabra espiritualmente. Porque mucha gente lo escucha carnalmente y dice, eso no es así. Eso yo lo he leído, pero no es así. Porque no entiende la palabra. No la entiende. La entiende carnalmente, la entiende literalmente, la entiende desde su inteligencia humana, terrenal. Ya dijimos que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. A ver, el diablo le aplicó la Biblia al Señor, hermanos, en la tentación y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, échate de aquí, desde el pináculo del templo. Ya ves que la Biblia dice que el Señor va a enviar sus ángeles que te guarden. Y entonces, hermanos, pero se la estaba aplicando mal, terrenalmente. ¿Entiendes? Es como gente que dice, ¿para qué te cuidas? Cuando estaba en su apogeo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El COVID. ¿Para qué te cuidas? No te va a pasar nada. Esa es la aplicación que le da el diablo a la Biblia y a estas cosas. No, el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tenemos que circuncidar el corazón, pero también los oídos, para oír con oídos espirituales, hermanos, y no carnales y religiosos. Ok. La palabra nos alimenta espiritualmente. Estamos hablando de los elementos, hermanos, que destruyen lo terrenal en nosotros. La palabra nos alimenta espiritualmente. Por muchos años, cuando no éramos cristianos, nos alimentábamos terrenalmente. ¿De qué cosas? De películas, de libros. Yo leí libros de los griegos, hermanos, de las, ¿cómo se llama esto? De la literatura griega, y me gustaba eso, leer acerca de esos hombres, héroes, semidioses y no sé cuántas cosas. Pero hermano, pero eso alimentaba no mi espíritu, mi carne, mi cerebro nada más. Pero mire cómo dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es un alimento espiritual. Es un alimento que nos lleva a matar o a destruir lo terrenal en nosotros y empieza a alimentar nuestro espíritu para que vayamos conociendo, hermanos, lo espiritual. Nos liberta y nos sana. La palabra de Dios, hermanos, mire, cuando somos terrenales, animales, el diablo tiene control de nuestra vida. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, dice con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces la palabra es poderosa. La palabra del Señor, hermanos, es poderosa para hacernos libres y para sanarnos. En una de esas, hermanos, estamos escuchando la palabra, estamos permitiendo que la palabra nos ministre, aleluya. Y cuando la palabra se está predicando, hay demonios que están saliendo de la gente, hay enfermedades que se están sanando en este momento, hermanos, porque se está predicando la palabra del Señor y la palabra de Dios tiene poder. Entonces, la palabra de Dios nos lleva, hermanos, a otro nivel. Nos enseña, hermanos, qué es lo que tenemos que destruir, pero también nos enseña a dónde podemos llegar en lo espiritual. Número que sigue, que creo que es el número 9, la gracia del Señor. La gracia del Señor es un elemento, hermanos, es un instrumento, es algo que el Señor nos da para que nosotros podamos vencer. Fíjese qué tremendo, hermano. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, nos dice, hablando del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo estaba pasando
una situación difícil, hermano. Al apóstol Pablo el Señor le había mostrado el tercer cielo, lo había llevado, no una, no dos, hermanos, varias veces. Al apóstol Pablo se le mostró, hermanos, también el abismo. Al apóstol Pablo se le mostraron muchas cosas y dice la Biblia que por causa de esas, de las múltiples visiones y revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo, le puso un aguijón, permitió que Satanás le pusiera un aguijón al apóstol Pablo para que no se hinchara, para que no se creyera la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y tal vez, hermano, no deseo, ¿verdad?, que a nadie le ponga el Señor un aguijón, pero ay, Padre Santo. Entonces el apóstol Pablo estuvo orando, hermano, y oraba, y oró una vez, oró otra vez y oró por tercera vez, y dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, le dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Con mi gracia te es suficiente. Con mi gracia vas a vencer los aguijones del maligno. Con mi gracia vas a vencer tus debilidades. Con mi gracia. Entonces tenemos debilidades en nosotros, hermanos. No nos hagamos de la boca chiquita. Porque hay gente, hermano, que cuando pecan otros, fallan otros, caen otros, tienen errores otros, como lo señalamos, hermano. Y nos olvidamos de lo que nosotros hemos fallado. Pero si nosotros queremos vencer esas debilidades que tenemos, esas carnalidades, hermanos, eso terrestre o terrenal que hay en nosotros, eso mundano, eso malo que hay en nuestra carne, esas concupiscencias, necesitamos, amados hermanos, la gracia del Señor. Yo quiero que usted anote esto, ya yo creo que ya usted lo ha anotado en alguna ocasión, pero gracia, hermanos, es poder de Dios para vencer aquellas cosas que humanamente no podemos vencer. Poder de Dios para vencer aquellas debilidades, aquellas cosas que humanamente, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra insistencia y perseverancia, no hemos podido. Pero la gracia de Dios viene, hermanos, y nos fortalece y nos levanta. Necesitamos confiar en la gracia de Dios. Amén. Algunos dicen que la gracia, hermanos, es es aquello que el Señor nos da sin merecerlo, y está bien, ¿verdad? Pero la gracia es más que eso. Es poder que Dios otorga a sus hijos, para que podamos vencer nuestras debilidades. Usted tiene luchas. ¿Con qué? Con el alcohol, con el deseo de mujeres. Usted y yo tenemos batallas, ¿con qué? Con el carácter. Y cuando venimos a ver, ya nos metimos en un conflicto, en un problema, y volvemos otra vez, Señor, a lo mismo. Entonces necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Oiga bien, grábeselo bien. Con la gracia de Dios usted va a vencer. Usted no puede solo. Usted no va a vencer solo. Acá, hermano, yo desde la casa oro, desde la casa leo la Biblia, y desde la casa veo predicadores. Es más, desde la casa le veo a usted. Pero no. Usted necesita la gracia de Dios, pero tiene que congregarse. Tiene que venir a la casa del Señor. Número 10. Velar y orar. Velar, hermanos, no es pasarse la noche sin dormir.
¿verdad? Como algunas iglesias creen que pasando la noche en vela, hermanos, con eso ya. Lo único que hacen es que esa noche llegaron a dormir a la iglesia algunos y al día siguiente se la van a pasar todo el día durmiendo. Bueno, entonces Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué viene la tentación? Viene la tentación por las concupiscencias que hay en nosotros, los malos deseos que hay en nosotros. Hay receptores en nuestra vida. Nosotros vamos caminando y de pronto encendemos el estéreo y empieza una canción ranchera o balada o de banda o cualquier otra canción, hermanos. Empezamos a cantarla porque hay receptores, hay concupiscencias en nosotros que atraen todavía a lo terrenal. ¿Entienden? Nos atrae a lo terrenal y entonces el enemigo por ahí aprovecha. Entonces dice la Biblia: velad. Y eso, hermanos, tiene que ver con estar prevenidos. Velar no es que usted se la pase toda la noche, hermanos, en la iglesia y a las 12 de la noche verá un café y un pan. No, es estar prevenidos espiritualmente, despiertos espiritualmente. ¿Me entienden? Y orar. La oración nos mantiene, hermanos, alertas. La oración nos mantiene despiertos. La oración nos da fortaleza. La oración nos lleva al nivel espiritual, de manera, hermanos, que cuando viene el ataque de lo terrenal, el diabólico, pues, el ataque del maligno hacia nosotros, en nuestras concupiscencias, en lo terrenal, si estamos en lo espiritual, no nos daña. Venceremos. ¿Me explico? Ok, entonces, hermanos, necesitamos la oración. No podemos prescindir de la oración. Requerimos la oración. Es importantísima la oración. Y la obediencia también, ¿verdad? Y la Santa Cena, hermano. El domingo tuvimos Santa Cena y hablamos de esto. No voy a hablar mucho de ello. Solamente voy a leer los textos. 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cuando el pan, hermano, representa el cuerpo de Cristo, pero también representa muerte. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, estamos comiendo al Cordero de Dios, porque la Santa Cena, hermanos, es lo que sigue a la Pascua. La Pascua fue instituida por el Padre cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Pero la Santa Cena, el Señor, hermano, no hizo la última cena. Cabe mencionarlo. Lo que el Señor hizo fue la primer Santa Cena, no la última. Porque no había Santa Cena antes. Lo que había era la Pascua. Y en la Pascua se comía el cordero. El cordero representa a Jesucristo. De manera que dice la Biblia en 1 Corintios 11:24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando se come el pan, estamos comiendo espiritualmente, hermanos, el cuerpo de Cristo. Y San Juan 6:35, el Señor dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo escucharon los discípulos, hermanos, y muchos se escandalizaron y dijeron: ¿cómo va a ser posible que vamos a comernos el cuerpo de este hombre? Está loco. Y dice la Biblia en San Juan 6:66, y no es casualidad que esté el 666. Discípulos que apostataron y se alejaron del Señor porque no creyeron y no quisieron participar en la Santa Cena. No creyeron en comer
el cuerpo de Cristo. Estaba hablando simbólicamente, estaba hablando espiritualmente. Ahora, el Cordero de Dios, ¿qué se comía del Cordero de Dios? Éxodo 12:9, perdón. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y dice, ¿qué vas a comer? Su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Es decir, hermanos, cuando participamos del cuerpo de Cristo y comemos el pan, que estamos comiendo el Cordero de Dios, estamos, hermanos, estamos adquiriendo pues la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo. Estamos comiendo la cabeza, los pies, para que podamos caminar como Cristo caminó, las entrañas para que podamos amar como Él amó, para tener misericordia, para tener, hermanos, amor por aquellos que necesitan del Señor. Entonces, la Santa Cena no es cualquier cosa. Me perdonan, pero hay iglesias, hermanos, que ni la practican. Claro, ese es el problema de ellos, ¿verdad? Pero como muchos sí venimos de otras iglesias, se nos hace cualquier cosa al participar de la Santa Cena, hermano. Allá nos decían, aquí no puede participar cualquiera. Y algunos se iban hasta la última banca. Y algunos que otros se quedaban al frente para participar, pero eran pocos. Cuando sabían que había Santa Cena, era como si avisaran que llegaban los enfermeros a la escuela, ¿verdad? No iban a la escuela los chamaquitos. Entonces, mis hermanos, eso es en cuanto al pan. Pero luego el vino. El vino representa la sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre, hermanos, en la sangre está la genética. En la sangre está lo terrenal en nosotros. Por lo tanto, cuando bebemos la sangre de Cristo, el vino, nosotros estamos adquiriendo una nueva genética, la genética espiritual del Cordero de Dios. 1 Corintios 11:25 dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, es un nuevo pacto, pero está sellado con la sangre de Cristo. Ya no con un arco iris, y ya no guardando un día determinado, y ya no circuncidándose, sino ahora, hermanos, por medio de la sangre de Cristo. Éxodo 12:13 dice la Biblia, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, la Santa Cena nos prepara para lo celestial. Sí, porque mire, aquí 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que de lo celestial Él venga a lo espiritual y tome la iglesia que ha llegado al nivel de espiritual y se la lleva. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros participemos de la Santa Cena. Porque la Santa Cena, hermanos, es una administración, no es un galardón. La Santa Cena es una administración. Llegamos a participar del pan y del vino para que el Señor, hermanos, nos haga partícipes de su naturaleza, para que haya vida espiritual en nosotros y podamos, hermanos, llegar a ese nivel, a esa dimensión espiritual que requerimos para cuando Cristo venga. Porque viviendo en lo terrenal, en lo mundanal, en el paganismo, viviendo en la maldad, hermanos, no vamos a ser arrebatados. Y vamos a quedarnos avergonzados. Entonces, sí necesitamos, hermanos, recibir a Cristo en nuestro corazón, pero también necesitamos, amados hermanos,
arrepentirnos, tener fe, ser llenos del Espíritu Santo, nacer de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, bautizarnos en agua, ministrarnos, discipularnos. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida, necesitamos orar, necesitamos la Santa Cena. Así que, mis amados hermanos, preparémonos. Note usted bien cómo el Señor le habla y cómo le ama al Señor, que no le está regañando, sino que le está dando una palabra para su bien. Vamos a orar en esta hora y a pedirle al Señor que nos bendiga de manera especial. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Mi Dios y Rey, que esta palabra no vuelva vacía. Mis ojos solamente alcanzan a ver 2 personas aquí en el Facebook, pero muchos lo van a ver por el YouTube. Muchos lo van a ver, Señor, después de que este video quede, Señor, ahí en el Facebook. En el nombre de Jesús de Nazaret, que mucha gente, Señor, escuche tu palabra y podamos ser, Señor, de bendición a sus vidas. Ayúdanos para destruir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, por favor, lo necesitamos. Amén. Bien, mis hermanos, quiero saludarles, déjenme saludarles, aunque sea 1 o 2 hermanos que estén aquí. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios la bendiga. Son las 2 personas que veo conectadas desde hace rato, ¿verdad? Bueno, pues que Dios bendiga también a los hermanos que se conecten después. Y pues les esperamos mañana a las 6 de la tarde, hermanos. Es el discipulado. Esperamos que usted venga, haga lo posible por estar aquí con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.